Y empezamos. El día de hoy, jóvenes, vamos a ver lo que son listas simples enlazadas, pero con objetos, ¿sí? El día de ayer vimos lo que son listas simples enlazadas con datos primitivos, en este caso con enteros, ¿no? Obviamente, al hacer con enteros, usted sabe que no simplemente vamos a trabajar con enteros, sino se puede hacer con string, con dobles, con cualquier tipo de dato primitivo. El día de hoy, en cambio, vamos a estructurar listas simples enlazadas, pero con objetos, es decir, sacando información de otro tipo de entidades, ¿sí? Entonces, de igual manera, vamos a empezar como el día de ayer, ¿no? Definiendo lo fundamental, lo que necesitamos para empezar a trabajar con objetos y listas simples, y luego nuevamente los procesos, ¿no? Cómo insertar, cómo mostrar, cómo buscar, cómo modificar y cómo eliminar. O sea, prácticamente es lo mismo de ayer, pero ahora con objetos. Como usted sabe, no es lo mismo manejar un dato primitivo como es un número, que es algo bastante elemental, a manejar un objeto, que ya es una instancia de una clase predeterminada. Entonces, si bien el concepto se sigue manejando de que el nodo tiene el contenido y el enlace, ahora el contenido cambia, porque ya no tenemos solo un dato específico, sino tenemos una cadena de datos, obviamente dependiendo de la entidad que utilicemos. Entonces, es por eso que varía un poco la composición de la lista en el sentido de escribir el código. De ahí, los mismos conceptos que vimos el día de ayer los vamos a utilizar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver, repito, la clase del día de hoy. ¿Está entendido, Joseph Cóndor? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, perfecto, entonces vamos a empezar, por favor. Cualquier duda, cualquier pregunta, no se olvide, la hace nomás, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Sebastián, ¿se observa el NetBeans? Sí, profe. Ya, perfecto, entonces vamos a empezar. Vamos a crear, jóvenes, un nuevo proyecto para la clase del día de hoy. Le voy a llamar listas enlazadas simples. Le voy a poner 2, ¿sí? Para que no se haga más largo el nombre. Entonces, listas enlazadas simples 2. Como ustedes pueden observar, ayer hicimos la 1 en pocas palabras, ¿no? Entonces, creo el proyecto y listo. Entonces, tendría ya la clase principal, es decir, la que tiene el método main, que me va a permitir luego ir ejecutando los métodos que voy a ir haciendo para trabajar con la lista simple de objetos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Primero, necesito crear, al igual que el día de ayer, 3 clases, ¿no? Si bien el día de ayer eran 3 clases en total, donde tenía la clase del nodo, tenía la clase donde implementaba los métodos y el método main, el día de hoy, en cambio, voy a tener que crear 3 clases aparte, ¿no? ¿Sí? Por un lado está el main, luego voy a crear mi segunda clase, que es la clase nodo, que es la que permite establecer los enlaces para la estructura de la lista. Luego voy a crear la otra clase, que en este caso le voy a llamar solamente lista, que es la que me va a permitir generar los métodos para poder insertar, mostrar, buscar los elementos que están en la lista. Y a diferencia de la clase del día de ayer, el día de hoy voy a necesitar una nueva clase, que va a ser la clase entidad, es donde voy yo a generar los objetos como tal. En este caso voy a utilizar el ejemplo más básico que existe, que es la entidad persona, ¿no? Entonces voy a llenar o voy a armar una lista simple con objetos, ¿sí? Que generen información de personas. Entonces es básicamente eso, ¿no? El día de ayer yo hice listas donde tenían números, ¿sí? Los nodos tenían números, perfecto. El día de hoy, en cambio, voy a generar listas que tengan como elementos objetos. ¿Pero qué objetos? Del tipo persona. Es por eso que voy a crear una clase que se llama persona. Obviamente dependerá del ejercicio.
creará la entidad que a usted más le corresponda de acuerdo al ejercicio, ¿no? Pero bueno, en este caso, como es para que usted entienda cómo funciona, voy a utilizar el ejemplo más básico que es persona, ¿sí? Entonces, miren, cuando trabajo con listas comunes y corrientes de datos primitivos, 3 clases. Cuando trabajo con objetos, necesito aumentar una clase más que es la entidad, de donde obviamente voy a generar los objetos. Preguntas hasta ahí, Neita. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No hice ninguna pregunta. Listo, entonces vamos a empezar. Lo lógico, si voy a armar una lista simple con objetos, será establecer qué atributos tengo ahí. Entonces, voy a poner los atributos de mi clase persona. En este caso, voy a poner los strings para determinar el nombre y el apellido de la persona, y voy a declarar una variable de tipo entero para determinar la edad. Listo. No necesito más datos para que no se alargue mucho el código. Entonces, he creado una entidad que se llama persona. De la persona voy a tener 3 atributos, como usted puede observar. Tengo como strings el nombre y el apellido, y como entero la edad. Entonces, para crear objetos de esta entidad, yo necesitaré ponerle un nombre, un apellido y una edad. Entonces, esos 3 datos van a generar un objeto. El objetivo es, de esos 3 datos que están en un objeto, irlos acomodando en nodos y generar una lista simple. ¿Preguntas hasta ahí, Emily? Ninguna hija. Entonces, seguimos, ¿sí? Una vez que hemos declarado los atributos que va a tener mi entidad persona, procedemos a crear el constructor y los getters y setters, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar el constructor. Usted ya sabe, el NetBeans y algunos IDEs nos dan ya generando el código. Entonces, que he creado ya el constructor. Y en este momento voy a crear los getters y setters, ¿no? De los 3 atributos, en este caso apellido, edad y nombre, ¿sí? Entonces, listo. Prácticamente la entidad persona estaría lista, ¿no? Realmente siempre una entidad debe tener su constructor, sus getters y setters, y bueno, pongámosle también el método toString para poder imprimir la información que tiene esta entidad, ¿no? Entonces, de una vez insertémosle que sí vamos a utilizar. Entonces, listo, ponemos esto y ya, ¿sí? Entonces tendríamos cómo mostrar lo que está dentro de cada objeto de esta entidad, ¿de acuerdo? Entonces, miren, básicamente como cuando usted está en programación 1 y 2, declara las entidades, los atributos y generas los métodos, ¿no? Entonces hacemos lo mismo. Pues miren, con esto yo ya tengo definida al menos la entidad con la que voy a trabajar y los atributos que tiene esta entidad. Preguntas hasta ahí, John. No, profe, ninguno. Entonces, miren, tengo ya definida o declarada con métodos, con variables, todo mi entidad. Repito, en este caso es persona, podrá ser productos, películas, carros, lo que sea, ¿sí? En este caso vamos a utilizar personas, ¿de acuerdo? Entonces, como ya sé qué tipo de objetos van a generarse o van a estar dentro de los nodos de mi lista simple, ahora me voy a la clase nodo, ¿sí? Que es la que me va a permitir manejar el contenido y el enlace, ¿de acuerdo? Entonces, el día de ayer, si ustedes recuerdan, declaramos 2 cosas en esta clase. Un dato de tipo entero, porque la lista iba a estar compuesta de información entera, y una variable de tipo nodo que se llamaba siguiente. Como el día de hoy vamos a trabajar con objetos, ¿sí? Entonces voy a declarar una variable de tipo persona que de igual manera se llame dato. Es decir, le estoy diciendo al nodo que en su contenido ya no va a tener un entero, sino algo que viene de la clase persona, ¿sí? Y para terminar, voy a declarar una variable de clase nodo que se llame siguiente. Entonces, mire, de esa forma
se sigue manteniendo la estructura del nodo, ¿no? Por un lado el contenido, que en este caso sería una persona, y por otro lado el enlace, ¿no? Del nodo, que generalmente se le pone siguiente, ¿sí? Ahora, el día de ayer, nosotros nos quedamos ahí, ¿sí? Porque estábamos trabajando con datos primitivos. Sin embargo, ahora como estamos trabajando con objetos, y cada objeto está compuesto de algunos elementos, en este caso de 3, ¿sí? Es importante generar también en la clase nodo el constructor y los getters y setters, ¿sí? Es muy importante, ya va a ver por qué. Repito, ya no estamos trabajando con datos primitivos. Ahí, con esto que está aquí, bastaba y sobraba, como hicimos el día de ayer. El día de hoy, como vamos a trabajar con objetos, es necesario crear el constructor y los getters y setters en la clase nodo también, ¿de acuerdo? Entonces, ese ya es un cambio. Cuando trabajamos con datos comunes y corrientes, basta con declarar el tipo de variable y el nodo siguiente. Ahora tenemos que aumentar los getters y setters. Entonces, miren, de igual manera, ingresamos del constructor, ¿sí? Y insertamos el getter y setter, ¿no? Y listo. Entonces, básicamente se implementa también métodos en la clase Node. Entonces, miren, por un lado tenemos la entidad con la que vamos a trabajar, es decir, el tipo de información del que va a estar compuesta mi lista simple, que en este caso es de personas que tienen un nombre, un apellido y una edad. Y por otro lado está implementar la clase nodo. Por un lado está el tipo de información que recibe, que en este caso es una persona, y el enlace que es de tipo nodo siguiente, ¿no? Entonces, miren, este sería el segundo cambio al del día de ayer, ¿no? Ayer no había necesidad de crear ninguna entidad, hoy día sí. Ayer bastaba con declarar los dos atributos de la clase nodo, hoy día no. Hoy día tuvimos que implementar el constructor y los métodos getter y setter. Preguntas hasta ahí, Emil. ¿Dudas? No, profe. Entonces, seguimos, ¿sí? Tratemos de seguir avanzando. Entonces, miren, ya tengo, repito, mi entidad y tengo ya mi nodo como tal. Entonces, ahora sí empiezo a trabajar, ¿no? Entonces, voy a mi clase lista y al igual que el día de ayer, comienzo a implementar de uno en uno los métodos que me van a ir permitiendo generar la lista, ¿no? Entonces empezamos, al igual que el día de ayer, lo primero que hacemos es declarar dos variables de tipo nodo, que como el día de ayer quedó claro, necesitamos el primero y el último, ¿sí? ¿Por qué hacíamos esto? Porque siempre teníamos que tener claro que una lista tiene un primer elemento que se llama cabecera, ¿sí? Y el último que generalmente le dicen cola, ¿no? Entonces es como que siempre debemos declarar como que los intervalos de la lista, ¿no? Dónde inicia y dónde finaliza. Es por eso que nuevamente empezamos con la declaración de esas dos variables de tipo nodo, ¿sí? Luego, al igual que el día de ayer, creamos un constructor, ¿no? Perdón. Creamos un constructor, ¿sí? Y en el constructor lo que hacemos es decirle que al nodo primero esté vacío y al último también esté vacío. Entonces nos estamos asegurando de que la lista que vamos a implementar esté vacía. Ese era el objetivo de que en el constructor nosotros pongamos que el primer y último nodo apunten hacia null o estén vacíos. ¿Sí? Entonces, miren, seguimos teniendo la misma composición del día de ayer. O sea, seguimos los mismos conceptos, los mismos preceptos. Lo único que está cambiando ahora es la información que va dentro del nodo. Entonces, tener claro eso, ¿de acuerdo? Preguntas hasta ahí. Fátima,
¿Alguna cosa que no esté clara? No, está todo claro. Ya, listo. Entonces, tenemos ya listo al menos cómo va a empezar la lista, ¿no? Declarando el inicio, el fin y diciendo que la lista inicie como vacía, ¿no? Que tanto el primer como el último término no tengan nada. Entonces nos aseguramos de eso, ¿sí? Entonces, empezamos. Vamos con el método main. ¿Qué hacemos primerito, jóvenes? Instanciar la lista, ¿no? Entonces vamos a decir que lista, cualquier nombre va a ser igual a new lista. Entonces, ¿qué hemos hecho ahorita? Inicializar o crear la lista, nada más. Entonces el NetBeans ya sabe que vamos a crear una lista que se ampara en la clase lista, valga la redundancia, y que para este programa esa lista se va a llamar L. Entonces, hemos cumplido ya con declarar e inicializarle a la lista. Así ahorita esté vacía, ya el NetBeans sabe que va a haber una lista. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con los métodos tal como hicimos el día de ayer, ¿sí? Y el primer método es insertar los nodos, ¿no? Con la información. Entonces, repito, el procedimiento va a ser bastante parecido al de ayer. Sin embargo, va a haber algunos cambios porque ya no vamos a ingresar información numérica, sino vamos a ingresar objetos, lo que implica tener mayor cuidado al momento de implementar los métodos, ¿de acuerdo? Entonces, tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Entonces, vamos con el primero y digo, public void, ¿sí? Y vamos a decir insertar dato. Entonces, ese va a ser mi primer método, tal como el día de ayer. Es decir, empezar a crear los nodos y a ponerle información. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es eso. Sin embargo, el día de ayer nosotros como atributo le pasábamos a este método un dato numérico, es decir, un dato de tipo entero, ¿no? Sin embargo, ahora estamos trabajando con objetos, lo que implica que como atributo en este método voy a ingresar una persona, ¿sí? Entonces, ya cambia la situación. Repito, ya no estamos dándole como atributo a este método un dato numérico entero, sino ahora le estamos indicando al programa que este método va a recibir como atributo un objeto de la clase persona, ¿sí? Entonces, miren, van cambiando un poquito las cosas, ¿de acuerdo? Preguntas hasta ahí, Joel. ¿Alguna duda, alguna cosa que no esté clara? No, respecto a esto no. Listo, seguimos entonces. ¿Qué hacíamos ayer para insertar un nuevo dato? Primero, creábamos un nodo auxiliar, ¿no? Entonces, en este caso, nuevamente, vamos a crear un nodo auxiliar que en este caso se llama nuevo nodo, porque es lo que vamos a hacer, ¿no? Ir insertando nodos de acuerdo a cómo vayamos utilizando este método, ¿sí? Entonces, como les dije el día de ayer, cuando nosotros trabajamos con listas simples o con cualquier tipo de listas, siempre hay que tener como que dos criterios, ¿no? Primero, fijarse siempre en el primer elemento, ¿sí? Y luego, pensar en los otros. ¿A qué me refiero con esto? A que en algunas situaciones la lista va a estar vacía, como ahora. Entonces, es un caso especial poner el primer elemento de la lista. Y otro caso será poner desde el segundo en adelante, ¿no? Entonces, es por eso que ayer yo les decía que siempre debemos cerciorarnos que el primer elemento está ahí. Si no está, lo que estoy ingresando va a ser el primer elemento. Y si es que hay un primer elemento, ese elemento sabe que va a ir después. Entonces, esa es la idea. Entonces, repito, siempre que trabajen con listas simples, deben cerciorarse de que haya un primer elemento.
porque si no hay, yo no puedo coger y poner el segundo, como en los arreglos. Yo ahí, si no hay algo ahí, le pongo el segundo y el NetBeans sabe que hay un espacio de memoria para el primer elemento que aunque no está, existe. Aquí no sucede eso. Siempre empezamos desde la cabeza, desde el primer elemento. Si es que hay primer elemento, se llena el resto. Si no, el elemento que ponga pasa a ser el primero. Entonces, eso tener súper claro, jóvenes, por favor, ¿sí? Entonces, si yo aplico lo que acabo de decir, ¿qué puedo decir? Mire, que si el primer nodo es nulo, entonces la información que yo voy a ingresar pasará a ser el primer elemento. Caso contrario, obviamente, ese elemento pasará a ser el segundo, el tercero, el cuarto, dependerá de cuántos nodos ya haya creado. Entonces, eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, si el primer elemento está vacío, entonces nosotros debemos decirle que ese objeto persona que está ingresando en el método pase a ser la cabeza de mi lista. Entonces, ¿qué digo ahí? Que el nuevo nodo que acabo de crear, ¿sí?, va a ser igual a un nuevo nodo donde recibe como atributo la persona que estoy pidiendo y que luego me apunte a null. ¿Por qué, profe, pone la persona y pone null? Primero, pongo la persona porque es un objeto. Y ahorita los elementos que voy a poner en la lista pues, son objetos de la clase persona. Y pongo null porque como estoy poniendo ahorita el primer elemento y como si está iniciando la lista va a ser el único elemento, entonces automáticamente tiene que apuntar a null, ¿sí? Luego, como ya le estoy ingresando la información y el enlace al nodo, le voy a decir que el primer nodo ahora, ¿sí?, sea mi nuevo nodo. Lógico. Entonces estoy creando un nodo, ahora le estoy diciendo que ese nodo que cree sea el primero. Y aparte de eso, voy a decirle que el último nodo también sea ese nuevo nodo. ¿Por qué? Porque como estoy creando recién el primer elemento, es lógico decir que ese primer nodo va a ser el primero y el último. Preguntas hasta ahí, Marco. No, Inge. Continuamos. Ahora, ¿qué sucede si el primer término de la lista ya hay? Es decir, yo quiero insertar el segundo, el tercero, el cuarto, lo que sea. Entonces, ¿qué le digo? Que el nuevo nodo, de igual manera, sea igual a new nodo y de igual forma va a recibir como atributo un objeto de la clase persona y nuevamente el enlace a null. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo. Si yo inserto el segundo elemento, mi lista va a tener dos nodos. Y el segundo, como es el último, también tiene que luego apuntar a nulo, es decir, al vacío. Entonces, se instancia de la misma manera el nodo, ¿sí? He creado el nodo, y ahora, ¿qué le digo? Que el último nodo acepte, ¿sí?, la información y luego genere el enlace al nuevo nodo. Y al final le voy a decir que el último nodo sea igual a la información que tengo en el nuevo nodo, ¿sí? Es decir, instancio el nodo, le genero el enlace o la referencia y luego le digo que lo que está en ese nodo sea considerado el último. Lógico, si yo estoy ingresando el segundo, mi lista tiene dos elementos, ese nodo que estoy creando va a ser mi último nodo. Y listo. De esta forma, yo voy a ir insertando nodos.
Pero estos nodos, como ustedes pueden observar, ya no van a tener en su contenido datos numéricos como el día de ayer, sino usted puede observar que ahora estos nodos van a tener como contenido objetos que vienen de la clase persona. Preguntas hasta ahí, jóvenes. Preguntas. Alex Chicaiza, ¿alguna pregunta? ¿Puede repetir la última parte? Se me fue el internet y no le avancé a escuchar bien. ¿De qué parte quieres que repita? De lo que le instanciaba al nodo con el set siguiente. Ya, listo. Entonces, en caso de que la lista ya tenga un primer elemento, entonces se va a producir esta parte de acá, ¿no? Entonces, creamos un nuevo nodo, ¿sí?, en donde reciba el objeto de la clase persona y donde el enlace sea a null, es decir, al vacío, porque el que voy a ingresar va a ser el último elemento de la lista. Luego, le genero el enlace, le digo que el último se enlace con este nuevo nodo que estoy creando y le estoy diciendo al final que el último nodo sea el que acabo de crear. Entonces, básicamente es eso, ¿sí? No sé si a ella quedó claro, Alex. Sí, Inge, muchas gracias. Entonces, eso es lo que vamos haciendo, ¿no? Como usted puede observar, el código es bastante entendible, trata de ir de paso a paso desmenuzando qué es lo que está sucediendo. Entonces, con este método yo ya podría insertar nodos, porque lo único que debería hacer es instanciar o ir creando los objetos del tipo persona. Entonces, vamos a nuestra clase donde está el método main y vamos a insertar nodos en esta lista. Entonces, L, que es mi lista, punto, insertar dato. Entonces, si usted observa, aquí me dice que como atributo está esperando una persona como tal. Entonces, lo único que voy a hacer es new persona, es decir, crear un objeto de la clase persona, y en el interior voy a poner la información, ¿no? Primero era el nombre, luego era el apellido, y finalizábamos con la edad. Y listo, miren. Entonces, he creado mi primer nodo para mi lista. Como usted puede observar, el día de ayer poníamos L.insertar dato 15 y ya sabíamos que el primer nodo tenía como información el 15. Ahorita estamos igual, empezando a llenar mi lista mediante nodos. Sin embargo, en este primer nodo ya no guardo una información numérica, sino guardo un objeto de la clase persona. Y este objeto de la clase persona para este caso es Daniela 0, que tiene 12 años. ¿Sí? Entonces, mire, cambia la situación. ¿Sí? Sí, porque ya no estoy ingresando números, estoy ingresando objetos, pero a la final se parece o no se parece con lo que vimos ayer, es bastante parecido, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a crear 5 instancias, ¿sí? Es decir, vamos a crear 5 nodos. Una lista bastante manejable, ¿no? Luego usted ahí puede poner cualquier nombre, ¿no? Luis, voy a poner Ana, cualquier nombre. Lo importante es que usted tenga 5 nodos. Vamos a 0, pongamos, no sé, Boada, pongamos Cisneros, no sé, y pongamos de Faz, y no sé, cualquier apellido. Y pongamos, no sé, Estupiñán, ya. Listo. Y las edades también variémosle para luego poder ir viendo que son elementos diferentes, ¿no? 13, 14, 15 y 16. Listo. Entonces, ¿qué he hecho? He ido insertando nodos en mi lista simple que se llama L. Como usted puede observar, mi primer nodo tiene como contenido una persona, que es Daniela 0, que tiene 12 años. El segundo nodo tiene otro objeto de la clase persona. El tercer, cuarto y quinto nodo de la misma manera.
¿sí? Entonces, eso es lo que cambia. Cuando trabajamos con listas simples donde solo tenemos datos numéricos, fácil, ponemos el dato y se acabó. Ahorita estamos poniendo en cada insertar dato un objeto de mi entidad. ¿Y cuál es mi entidad para este ejercicio? La clase persona. ¿Sí? Preguntas hasta ahí, Brian. Dudas, inquietudes. No, profe, todo entendido. Preguntas hasta ahí, Mateo. ¿Alguna cosa que no esté clara? No, Inge, hasta ahora está todo entendido. Perfecto. Entonces, mire, ya inserté nodos en mi lista simple. ¿Cuántos nodos tiene mi lista simple ahora? 5. Sin embargo, si yo ejecuto, obviamente no va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque es verdad que ya inserté los nodos. Ya mi lista simple tiene esos 5 nodos, pero no he hecho nada para poder visualizarlos, ¿sí? Entonces ahí viene mi siguiente método, que es mostrar la lista. Entonces, volvemos nuevamente a mi clase lista y de igual manera empezamos a escribir el método, ¿sí? Entonces empezamos. Public void, al igual que el día de ayer, le voy a poner mostrar lista, ¿sí? En este caso, como solamente me va a servir para imprimir, no necesita ningún atributo. Simplemente es un método público que nos va a permitir ver los elementos de mi lista, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos ayer? Primero, creábamos un nodo auxiliar, el que me iba a permitir ir viendo de nodo en nodo el contenido de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo le pusimos ayer? Como nodo actual, ¿sí? Entonces, no se olvide, siempre para recorrer una lista necesitamos de ley un nodo auxiliar, que yo generalmente lo llamo actual. ¿Puede tener cualquier nombre? Sí, algunos le llaman outs, porque es un nodo auxiliar, pero ya depende de la nomenclatura, ¿de acuerdo? Luego, como les dije desde el día de ayer, a este nodo le voy a asignar lo que está en el primer nodo, es decir, en la cabeza de la lista, porque, como bien dijo John el día de hoy en la tercera característica, para recorrer la lista siempre debemos empezar por la cabeza, es decir, por el primer elemento. Entonces, ese nodo auxiliar le inicializamos con el valor o la información que está en el primer nodo. Preguntas hasta ahí. Preguntas. Preguntas, Nicolás. ¿Usted ha entendido todo lo que he ido diciendo? A pesar de que esto ya dije el día de ayer. Sí, profe, todo entendido. Listo. Entonces, ¿cómo hacíamos para recorrer una lista simple? No se olvide con el bucle while o con la sentencia while, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Poníamos en el interior que mientras actual sea diferente de nulo, ¿sí? Es decir, mientras ese nodo tenga información, recorre de uno en uno. El rato en el que llegas al último elemento y quieras irte de ese, como ya apunta nulo, se hace nulo ese nodo y automáticamente ahí muere este proceso, ¿no? Entonces es por eso que utilizamos esta sentencia while. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Imprimir lo que está en la lista. ¿Qué hacemos? Fácil, system out print line, nada más, ¿sí? Sin embargo, para mostrar los elementos de la lista o los objetos que hay en la lista, ponemos lo siguiente. Actual, que es el nodo auxiliar, punto, el método getDato. ¿De dónde sacamos eso? De la clase nodo. Es decir, obtenemos el dato, ¿sí? Y a ese dato, para que nosotros lo podamos visualizar, obligatoriamente tenemos que transformarlo a string. Entonces, ¿qué estoy poniendo en esta línea de código? Que me imprima lo que está en el nodo auxiliar actual, obtén la información y transforma la string para que nosotros podamos observar. ¿Sí?
Entonces, ayer por componer actual punto dato se acabó. Ya podíamos ver los elementos de la lista. Ahora no, ¿sí? Como estamos trabajando con objetos, la implementación es un poquito más larga, no difícil, más larga, ¿sí? Porque repito, ya no estamos trabajando con un dato, estamos trabajando con una cadena de datos, ¿sí? Entonces, hace que tengamos una mayor especificidad al momento de escribir el código, ¿de acuerdo? Y luego vamos a decir que mi nodo actual siempre sea el nodo actual enlazado al siguiente. Profe, ¿por qué ahora ponemos get siguiente y no siguiente como el día de ayer? Porque ayer lo único que hacíamos en la clase nodo era declarar las variables y automáticamente accedíamos a ellas. Sin embargo, ahora hicimos métodos getters y setters, entonces tenemos que trabajar con el get y el set que tengamos. En este caso, como estamos declarando el enlace del nodo, entonces actual va a ser igual al nodo actual que se enlaza con el siguiente. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Preguntas hasta ahí, jóvenes. Preguntas, dudas, inquietudes. Michael, ¿alguna cosa que no esté clara? No, Inge, todo claro. Sí, si estamos bien. Listo, entonces, como ya implementé ahorita mi método mostrar lista, voy a mi método main y en este caso, ¿qué hago? Voy a poner un system out print line para que al igual que el día de ayer ir como que viendo cada uno de las operaciones, ¿no? Mostrar lista. Por la extensión de los objetos jóvenes, voy a poner estas líneas continuas, ¿sí? Porque ahora, como usted sabe, mi lista no está solo de números. Entonces, como va a ser el objeto de 3 informaciones, le voy a poner esas liñitas para que se diferencie, nada más por estética, ¿de acuerdo? Entonces, miren, pongo lista, llamo a mi método mostrar lista y debería funcionar. Es decir, debería mostrarme la estructura de mi lista simple. Veamos si es cierto. Entonces, miren, se muestra el mostrar lista, valga la redundancia, que es el mensaje que he puesto con las líneas. Y miren, si usted observa, ya está mi lista simple. Tiene la primera persona, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Tal como pusimos en mi clase. Usted observa aquí inserté mi primera persona, la segunda, son 5, que al momento de ejecutar usted puede observar que se respeta eso. ¿De acuerdo? Entonces funciona. Hemos diseñado el método que me muestra cada una de la información que almacena cada nodo, con la diferencia de que ahora la información de cada nodo es un objeto. Profe, ¿por qué sale así persona, nombre, Daniel? Es por el método toString, ¿no? Está aquí, este que nos define qué se muestra. Profe, podemos hacer que cambie, que no esté tanta cosa, ya depende de usted, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted borra esto de aquí, es decir, le borra a las corchetes y a lo que dice persona, solo cambia aquí. Entonces aquí ya me sale nombre, apellido, edad. Ya desapareció el persona, llave y llave final. Profe, preferiría que solo salga Daniela 0 y 12. Entonces repito, ya es cuestión de cómo usted vaya modificando, ¿no? Pues puedo venir yo acá y poner nombre, que es mi variable, quitarle la palabra apellido, y quitarle la palabra edad. ¿Sí? Esto es algo que usted sí sabe hacer, ¿no? Y si ejecutamos, miren, ya está simplemente Daniel A0 12, Luis Boada 13, Ana Cisneros 14 y así sucesivamente. ¿Cómo muestra usted la información de los objetos? Es cuestión suya. A mí me gusta que esté así, sin tanta palabrería. Daniel yo sé que es un nombre, no hace falta que aquí diga nombre Daniel. A0 también es lógico que es un apellido, no necesito que esté aquí apellido. Y el 12
creo que es bastante entendible qué es la edad, ¿no? Entonces, en mi modo de ver, aquí estaría perfecta la forma en que me muestre los objetos que tienen, que están, perdón, presentes en la lista. ¿De acuerdo? Listo, miren. Entonces sí funciona, ¿no? Hemos visto que el método insertar obviamente funciona porque veo los 5 objetos y el método que hemos diseñado mostrar también funciona, miren, porque como usted puede observar, se puede visualizar tranquilamente los objetos que tenemos ahí. Preguntas hasta ahí, Emil. No, profe. ¿Sí? Entonces, miren, se cumple, ¿no? Y a la final lo único que estamos haciendo es construyendo listas simples, ¿sí? Entonces, usted algún rato, si necesita de una lista simple para manejar información de una base de datos o de algún tipo de situación, mire, ya tiene simplemente esto. Coges la información que hay en la entidad, porque para trabajar con base de datos también necesita entidades, y listo. Mire. Luego los acomodo en una lista y ya está. Voy mostrando, voy enlistando. ¿Se acabó? No es nada del otro mundo. ¿De acuerdo? Listo. Preguntas, Nicolás. No, profe, sin preguntas. Listo. Seguimos entonces. ¿Cuál era mi siguiente método? Buscar. ¿Sí? Aquí varía un poco y por favor poner mucha atención. ¿Sí? Yo no puedo buscar objetos con los 3 campos, ¿no? O sea, no voy a poder como que buscar nombre, buscar por apellido y buscar por edad al mismo tiempo. Sí es posible, obviamente sí es posible, pero lo más aconsejable es tratar de buscar por un dato único. Generalmente cuando trabajamos con información de cualquier índole, siempre tiene un identificador natural. Cuando hablamos de personas, nuestro identificador natural es el número de cédula. Cuando hablamos de productos, es un código específico. O sea, generalmente siempre que manejamos información, esa información tiene un número o algo que es específico para cada elemento. ¿Sí? Nosotros en este caso vamos a hacer una búsqueda por edad. Lógicamente usted podría buscar por apellidos o podría buscar por el nombre. ¿Sí? Pero repito, o sea, siempre la búsqueda generalmente se hace por un campo, no por todos los del objeto. ¿Sí? Entonces, es por eso, perdón, que este método lo diseñé para buscar dentro de los nodos si en algún objeto hay una edad que corresponde a lo que yo busco. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Repito, de poder buscar con los 3 implementos del objeto, o sea, no es tan óptimo. Siempre es generalmente por uno, que es el código que diferencia, ¿no? Pero bueno, el día de hoy, como es una clase educativa, vamos a hacer que busque si hay algún objeto con cierta edad, ¿sí? Nada más. Entonces, vamos a empezar. Entonces digo, public void, nuevamente, ¿sí? Public void. Y en este caso le voy a poner buscar, pero le voy a poner que busque por edad, ¿no? Entonces, en este caso, sí voy a necesitar como atributo un entero que represente a la edad. ¿Por qué entero? Porque en la entidad persona nosotros vemos que la edad es un entero. Entonces, obviamente, el método que yo necesito como parámetro o como atributo es un entero. Profe, ¿puedo buscar por el nombre o el apellido? Obviamente, pero en ese entonces, o en ese caso, perdón, en vez de poner in edad, será string nombre o string apellido. O sea, ya define usted el criterio por el que va a buscar la información, ¿sí? Entonces, repito, yo ahorita lo voy a hacer por la edad. Entonces, tal como el método mostrar lista, primerito creamos un nodo auxiliar, repito que yo le voy a llamar nodo actual, igual que en mostrar lista, ¿sí? Luego, de igual manera, a este nodo actual, ¿qué hago? Le doy la información de mi primer nodo. Porque, repito nuevamente, para cualquier lista, para cualquier búsqueda, para recorrer, siempre empezamos por el primer elemento, por la cabeza de la lista. Entonces, es por eso que siempre a ese nodo que creamos auxiliar, le debemos instanciar los valores del primer nodo.
¿De acuerdo? Entonces, luego vamos a crear el while, porque vamos a recorrer mi lista, y en la condición siempre vamos a decir que esto se ejecute siempre y cuando el nodo actual sea diferente del, ¿sí? No se olvide. Entonces, miren, entre mostrar lista y buscar edad, hasta ahí, lo mismo, ¿sí? Y no se olvide que también se repite esto de aquí, ¿no? Que el nodo actual siempre va a ser igual a actual punto, en este caso, get, ¿sí? Siempre. Entonces, eso siempre se repite, tanto en mostrar lista, como en buscar edad, como en modificar, como en eliminar. O sea, esas 4 líneas, los 5 que están aquí, que yo estoy subrayando, siempre se repite. Lo único que va cambiando es el relleno. La cáscara es la misma. Aquí el relleno es un mensaje de texto porque estoy mostrando los elementos. Aquí va a ser la búsqueda, ¿no? Porque a la final eso es lo que estoy haciendo. Buscar si hay una edad en alguno de los objetos que conforman mi lista simple. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos. Ahora, ¿qué voy a decirme? Si, voy a utilizar un if, si, ¿qué cosa? Mi parámetro que ingreso por teclado o en el método como atributo edad es igual a ¿qué? A mi nodo actual punto, perdón, punto get dato, es decir, obtengo la información que tiene ese nodo, pero ¿qué información es la que me sirve? La edad. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Sí, la edad, es decir, el atributo que ingreso por el método, perdón, es igual a la edad que está almacenando mi nodo actual. Entonces ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Fácil. No se olviden que el método buscar siempre da como respuesta únicamente un mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué pongo? Nodo encontrado. Es lógico, ¿sí? Si es que al hacer la comparación entre el dato que está como atributo del método coincide con el dato de edad que en ese instante tiene mi nodo que se llama actual, entonces, ¿qué debo poner? Existe otro inline, nodo encontrado. Listo. Perfecto. Entonces, si yo voy ahora a mi método main, voy a poner nuevamente una línea donde ahora ponga buscar elemento. Y pongo ahora L punto buscar edad, ¿sí? Y le pongo el 14. ¿Qué pasará, Sebastián? ¿Me saldrá nodo encontrado o no? Sí, saldría nodo encontrado porque si hay una persona con edad 14. Perfecto, entonces mire, si yo ejecuto, mire, en buscar elemento me sale el mensaje nodo encontrado. Es decir, si existe esa edad en algún elemento o en algún objeto de mi lista. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede, profe? Y si es que ponemos algo que no hay, ejemplo el 20, ¿qué sucede? ¿Sí? Entonces no me sale nada. Entonces, generalmente cuando hablamos de if, siempre tenemos que tratar de abordar los dos casos, ¿no? Si sucede y no sucede, ¿sí? Entonces, para no dejar ningún cabo suelto, voy a hacer lo siguiente. Esto no hice el día de ayer, esto lo aumentamos el día de hoy, ¿de acuerdo? Voy a crear una variable de tipo booleana, ¿sí? Que se llame encontrado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Encontrar algo. Y por defecto le voy a decir que tenga como valor falso. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Para que obviamente si encuentra el término, cambia true. Pero si no encuentra, en cambio ahí sí me manda el mensaje de nodo no encontrado. Esa es la idea, ¿no?
Profe, ¿por qué no hace aquí mismo dentro del while o del if? Porque ahí me va a ir mostrando una bola de mensajes. Conforme vaya generándose el while, me va a ir mandando una bola de mensajes. Eso no quiero. Entonces, es por eso que mando este boolean. ¿De acuerdo? Entonces, si es que sí sucede, entonces le digo que esa variable de tipo booleano que se llama encontrado cambia a true. Lógico. Perfecto. Entonces, si ya encuentra el nodo, quiere decir que sí existe ese dato que estoy buscando, entonces a mi variable encontrado le cambio de estado y como estaba en false, ahora le pongo que sea true. Perfecto. Lógico. Si le encuentra, cambia a verdadero. Sin embargo, pongo acá, sí. Perdón. Sí. Mi encontrado no cambia de valor, es decir, sigue siendo falso. Entonces ahí sí voy a poner el mensaje nodo no encontrado. Repito, ¿por qué no pongo aquí en el else? ¿Por qué no termino mi else aquí en el while? Porque si no encuentra el nodo, me va a ir mostrando cada vez que gire el while un método de nodo no encontrado, nodo no encontrado, nodo no encontrado. Supongamos que mi lista tiene 100 elementos y el elemento que busco está en el 100. Entonces me va a mostrar 100 veces, nodo, 99 veces, perdón, nodo no encontrado, no encontrado, no encontrado, no encontrado, hasta que lo encuentre. Entonces esto yo no quiero. Por eso es que declaro esta variable de tipo booleano que si ingresa se hace true, pero si no ingresa, ¿sí? Le digo que me mande nodo no encontrado. Entonces, mire, con estas 3 líneas de código que he puesto, ejecuto nuevamente y mire, ahí sí automáticamente me dice nodo no encontrado. ¿Por qué? Porque en mi método buscar, ahora le ingresé como atributo el 20. Y si usted puede observar en los objetos que forman mi lista, ninguno tiene el 20. ¿Sí? Entonces, mire, repito nuevamente, ejecuto y ahora sí me sale nodo no encontrado. Y una vez que es la que necesito, ¿sí? No necesito más. Entonces, es por eso que creo esa variable de tipo boolean. Bueno, para que salga nodo encontrado, le voy a poner el 13. ¿Sí? Entonces, debería salirme nodo encontrado. Y listo. Entonces, funciona, ¿no? Mi método buscar, repito, por la edad, funciona. Profe, ¿qué sucede si hago por el nombre? Cambia, ¿no? Aquí en el atributo es un string, aquí en el if también cambia, porque ya no vas a obtener la edad que tiene el nodo actual, sino será el get nombre, perdón, o el punto get apellido. O sea, ahí tendrás que seleccionar del nodo el dato con el que vas a hacer la comparación, ¿no? Pero bueno, eso no es nada del otro, ¿sí? Entonces, mire, de esta forma yo busco ¿sí? Si hay algún elemento o algún objeto que tenga en este caso la edad que he puesto como ejemplo el 13, ¿sí? Y listo. Entonces, ya he hecho el insertar objetos, mostrar los objetos de mi lista y buscar si entre los objetos alguien tiene, en este caso, una edad que defino en el método. Preguntas hasta ahí, Alexander. John Kinatoa, dime. Si se repite dos edades, aparecería nodo encontrado dos veces, ¿verdad? Claro, en este caso empieza ¿cómo es esto? Bueno, no encontrado sería una vez. Si es que encuentra en los datos 2 veces, ahí sí te va a salir nodo no encontrado 2 veces. ¿Sí? En el no encontrado, ahí sí es simplemente un mensaje, porque si encontraste, chévere. ¿Cuántos encontraste? Se repite el mensaje. Pero si no hay, tiene que repetirse, tiene que salirte solo un mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Listo. Si está aquí Alexander, pero buena la pregunta, yo. Alexander, ¿alguna otra inquietud? No, no, ninguna inquietud dije. Entonces, mire, funciona, ¿no? Repito, generalmente la búsqueda se hace por un dato específico, ¿no?
En este caso he cogido la edad. Generalmente cuando hablamos de personas es el número de cédula, porque es el dato que nunca se repite. Sin embargo, para que usted entienda la lógica de funcionamiento, lo hemos hecho con la edad. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no esté clara? Sebastián, hasta ahí, ¿todo claro? Sí, profe, todo claro hasta ahorita. Ya, listo, vamos. Siguiente operación que es modificar para luego ir con eliminar y listo. Con eso estaríamos listos ya, listas simples. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos el siguiente método. Nuevamente, public void y modificar dato. ¿Sí? En este caso, jóvenes, depende mucho de cómo usted quiera tratar la modificación, porque yo puedo cambiar uno de los atributos de mi objeto o los tres, ¿sí? ¿De qué depende? De la función que usted vaya a realizar, ¿no? ¿Sí? En este caso yo voy a cambiar la edad de un objeto, ¿sí? ¿Podría cambiar el nombre y el apellido por la edad de un objeto? Sí se podría. ¿Podría cambiar solo el apellido si yo busco el nombre? También se podría. O sea, en realidad la versatilidad de este método dependerá de lo que usted quiera hacer, ¿no? Repito, yo voy a modificar la edad de un objeto donde tenga esa edad, ¿sí? Ejemplo, yo puse ahí edades del 12 al 15, me parece que es. Entonces, yo voy a decir que en el nodo que vea que la edad es 15, le ponga 18. Se acabó. Pero yo podría decirle de igual manera que al nodo que tenga el 15 también le cambie el nombre. Y que también le cambie el apellido. Todo dependerá, repito, de la funcionalidad que usted quiera darle al método modificar. ¿De acuerdo? Entonces, repito, yo voy a modificar únicamente la edad. Pero si yo quisiera cambiar los tres atributos del objeto, también se puede. Ojo, depende de usted, ¿sí? Entonces, en este caso voy a poner una variable de tipo entero porque, repito, estoy haciendo en base a la edad. Entonces voy a poner la edad que se quiere modificar y la edad que voy a reemplazar, ¿no? Tal como hicimos el día de hoy. Preguntas hasta ahí. Preguntas. ¿Sí? Entonces, repito, si es que yo quisiera cambiar la información, los tres atributos, entonces aquí podría poner int, edad, modificar, y aquí pondría string, nombre, aquí pondría string, apellido, y la edad. Entonces, sí puedo cambiar los tres atributos de golpe, lógico, ¿sí? Pero repito, y eso ya depende de usted. En este caso, voy solamente a modificar la edad, nada más. Pero de que puedo cambiar todos los atributos del objeto, se puede. ¿Sí? Se puede. Ya depende de lo que usted vaya a hacer. Entonces, como todo método, empezamos creando mi nodo auxiliar, que en este caso es actual. Y como siempre, este nodo actual va a ser igual a lo que tiene mi primer nodo, ¿sí? Y las mismas líneas de arriba, ¿no? Mientras, porque igual voy a ir recorriendo mi lista simple, mientras actual sea diferente o igual de 0, ¿sí? Ahí de 0 no, mil disculpas, ¿sí? Diferente de nulo. Y mi línea final que es actual igual a actual.get siguiente, ¿no? Listo. Entonces, mire, se sigue manejando la misma cáscara, ¿no? Repito, lo que va cambiando es el condumio, ¿sí? Lo que usted se sirve de una fruta. Entonces, eso es lo que va cambiando. De ahí, como usted puede observar, los métodos tienen la misma cáscara, ¿sí? Las mismas líneas de código. En estos tres métodos, todos tienen casi lo mismo. Lo que cambia es esto. Lo que va después del while y antes de actual.get siguiente, es decir, de ir cambiando el nodo. De ahí
Prácticamente es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a generar un if, ¿sí? En este caso, voy a decir que el nodo actual, sí, lo que está en el nodo actual, ¿de acuerdo? La información, perdón, get dato, punto. Get edad, porque es el atributo que yo que estoy queriendo comparar, es igual a la edad modificar que estoy ingresando en el método. Entonces, si la edad que quiero modificar es igual a la información que tiene el nodo actual de la edad, ¿sí? Entonces, si eso se cumple, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mire, voy a poner en el nodo actual punto set dato, es decir, le voy a asignar una nueva información. Sin embargo, si usted observa en el método que me dice que necesita que sea una persona, no una variable como tal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, new persona, es decir, como que le instancio otro objeto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pongo aquí? Primero va el nombre. Como yo no quiero modificar el nombre, simplemente voy a modificar la edad. Entonces, ¿qué hago? Coja lo mismo que está en el nodo. Entonces pongo actual punto get dato punto get nombre. Entonces, el nombre va a seguir siendo el mismo que tiene, porque no quiero cambiar el nombre. Lo único que quiero cambiar es la edad. Luego, ¿qué viene? Apellido, misma historia. Coja lo mismo que está en el nodo. Entonces, actual punto get dato punto get apellido. Listo. ¿Qué le estoy diciendo? Al objeto vuelvo a ponerle lo que está ahí, porque no quiero cambiar el apellido. Sin embargo, ¿qué me hace falta ahora? La edad. Entonces ahí sí le digo, como esto es lo que quiero cambiar, ahí ya no coja lo que está en el nodo, sino póngale mi atributo del método, que en este caso es edad reemplazo. Mira, ¿qué estoy haciendo? Que si la edad que quiero modificar coincide con lo que está en el nodo, prácticamente le estoy instanciando un nuevo objeto. Sin embargo, a ese nuevo objeto le estoy diciendo que coja el mismo nombre, que coja el mismo apellido, y lo único que cambia es esto, mi edad reemplazo, que es en realidad lo que quiero modificar. Profe, ¿qué sucede si yo hago el método para cambiar todo? Lógico, aquí usted va a tener un string que diga nombre. Entonces, en vez de poner actual.getDato.getNombre, ¿qué pondré? Solo la variable nombre, porque es lo que usted va a poner en el método. Y lo mismo con el apellido. Entonces, ¿sí se puede cambiar toda la información de un objeto? Sí se puede. Sí se puede. Sin embargo, repito, yo en este caso lo único que estoy haciendo es modificar la edad. ¿Sí? Entonces, miren. Listo. Y con eso prácticamente he terminado mi método modificar. ¿Por qué? Porque ya le asigno la edad y luego sigue corriendo hasta que en algún punto llegue a null y se muere el método, ¿no? Y listo. ¿Preguntas hasta ahí, Michael? No dije todo claro. ¿Sí? Entonces, miren, si yo voy ahora a mi método main, ¿sí? Y vuelvo a copiar esto para modificar, entonces, miren, voy a mi método main, ahora pongo modificar elemento, ¿sí? Modificar elemento, ¿sí? ¿Y qué voy a poner ahora? L.modificar dato. Me pide dos enteros. Entonces, miren, al que tiene 14 años, ahora voy a decirle que tenga 99. No se olvide, mi método modificar dato recibe la edad que quiere modificar y el reemplazo. Es decir, antes tenía 14, ahora ponga 99. Y para poder observar si es que en realidad funcionó, voy a hacer nuevamente el llamado de mostrar lista, ¿no?
Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que en el objeto donde la edad sea 14, le modifique y ahora me ponga 99. En el resto de objetos no va a pasar nada porque no está la edad 14, pero en Ana Cisneros usted va a ver que ahora me va a salir 99. Veamos si es cierto. Pues miren. Entonces, Daniela 012 sigue. Luis Boada 13 sigue. Pero miren, Ana Cisneros ya no tiene 14. Ahora, ¿qué edad tiene? 99. Entonces, ¿funciona o no funciona el modificar? Sí funciona. Sí. Repito, podía haber cambiado los 3 atributos, es decir, haber puesto otro nombre y otro apellido y otra edad, a la vez sí podía. Sí podía. Sin embargo, en mi método del día de hoy, simplemente modifiqué la edad. Nada más. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí, Alex Chicaiza. No hay ninguna sí está entendido. Sí, entonces miren. Tal como la clase de ayer, lo único que hemos estado haciendo es volver a implementar los métodos que me van a permitir, perdón, que me van a permitir ir insertando, buscando, modificando, y el último que es eliminando los datos de una lista simple. ¿Sí? El único cambio que hemos hecho el día de hoy es que en vez de trabajar con perdón, con datos numéricos o con datos primitivos, pues ahorita estamos trabajando con objetos. Pero usted se está dando cuenta que a la final es como que lo mismo, ¿no? Lo único que está variando en síntesis es la información que almacena el nodo y quizás al momento de querer modificar o buscar, sí es como que tenemos que ver con qué dato del objeto estamos haciendo las comparaciones, pero de ahí más de eso no es nada del otro mundo. ¿Sí? Preguntas, Emily. John Kinatoa, dime. Ahí sería igual con lo que de arriba, ¿no? Que si es que encuentra dos igual, le reemplaza por el número que estamos ingresando. Claro, sí, es que este nodo va recorriendo todo, ¿no? No es como que, no es como que solo busca el primero. Ejemplo, si yo tuviera el 14 en el primer elemento y en el cuarto, les pone 99 a los dos, porque el proceso se va repitiendo hasta que encuentra la última posición y el enlace a nulo. Entonces, si hay 10 personas que tienen la edad de 14, a esas 10 personas les cambia a 99. ¿Sí? Entonces, repito, el ejemplo es para que usted vea el funcionamiento, ¿no? Lógicamente, ya trabajando con información ya concisa de alguna organización o algo, generalmente siempre las modificaciones o algo se hace con el código único. En este caso, para nosotros sería el número de cédula. Sin embargo, repito, esto es más para que usted vaya aprendiendo cómo funciona, cómo se hace. ¿Está entendido, John? Sí, profe. Listo, vamos. Último método, ¿no? Que es el eliminar nodo. Entonces, public void, pongo eliminar dato. Eliminar dato. Perfecto. De igual manera, en este método yo también podría elegir bajo qué elemento elimino. Es decir, yo podría eliminar por el nombre, por el apellido o por la edad. ¿Sí? Ejemplo, yo quiero eliminar a todos los Josés. Entonces, pongo, en este caso sería como atributo en el método string nombre. Y al momento de hacerla como es, le hago la comparación con José, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo con los apellidos. Lo mismo sucede con la edad. Entonces, repito, al igual que el modificar, al igual que el buscar, el eliminar también, puede hacerlo en base a uno de los atributos de los objetos. ¿Cuál? Dependiendo del que usted guste. Si usted quiere eliminar a los que tienen una edad en especial, marchan según la edad. Si es que quieres eliminar por el nombre, haz que marchen por el nombre o por el apellido. Entonces, esa es la versatilidad que nos dan los objetos, ¿no? Que de acuerdo a uno de los parámetros de los objetos se puede eliminar. Entonces, ya depende netamente del programador.
Entonces, en este caso igual, voy a trabajar con la edad. No significa que no vale con los otros atributos, sin embargo, lo he hecho con las edades, básicamente todos los métodos, ¿sí? Entonces, de igual manera, pongo int edad y le pongo dato a eliminar, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí, Sebastián? No, profe, todo claro. Listo. Entonces, al igual que la clase de ayer, el método de eliminar es un poquito más complejo, porque tal como está en la pizarra de atrás, no se olvide, una vez que yo borro un elemento de mi lista, no basta con eliminarlo, sino que también toca redireccionar el enlace, porque el primero le enlaza al segundo y el segundo al tercero. Pero si yo elimino el segundo, aparte de que estoy retirando ese espacio de memoria, yo tengo que establecer que el primero ahora ya no se enlaza al segundo, sino al tercero. Entonces es por eso que el método de eliminar es como que un poquito más complicado, más complejo a lo que son los otros, ¿sí? Sin embargo, eso yo ya expliqué ayer, porque las listas no son como los arrays. En los arrays tú no puedes eliminar posiciones. Lo único que puedes hacer es borrar la información, pero el espacio, así sea en blanco, ahí está. En las listas no sucede eso. Yo puedo borrar el espacio de memoria. Entonces, lo que estás haciendo literalmente es quitar eso que está ahí. Entonces, para que la lista siga con su armonía, es decir, siga con su estructura, el 1 tiene que enlazarse con el 3 y el 3 con el 4 y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que se hace cuando hablamos de eliminar un nodo en una lista. Entonces, es por eso que para este método, al igual que el día de ayer, vamos a crear dos nodos, ¿no? El primero, que es el nodo actual, que es el que siempre utilizamos, y el segundo, que le voy a decir nodo anterior, que, al igual que les explicaba la clase del día de ayer, ese nodo anterior te va a servir para establecer el enlace. Es decir, yo tengo el 2, el anterior es el 1, ¿no es cierto? Entonces, al borrar el 2, yo voy a decir que el anterior, que es el 1, ahora se enlace con el que está después. Entonces, esa es la idea. Por eso es que creo dos nodos. Repito, esto ya expliqué ayer, pero bueno, ¿sí? Empezamos. Actual, nuevamente, le instanciamos lo que tiene mi primer nodo. Y al anterior, le instanciamos nulo. ¿Quién se acuerda por qué al anterior le instanciábamos en nulo? Está dibujado ahí en la pizarra, creo. ¿Quién se arriesga? Era porque este nodo era el que iba antes del primero. Eso. Perfecto. Es porque siempre iniciamos el recorrer la lista desde el primero. Entonces, si yo le doy a mi nodo actual el valor del primero, el anterior es un nodo nulo. Entonces, es por eso que le inicializamos al nodo anterior con el valor de nulo. ¿De acuerdo? Pues todo tiene una explicación, no se olvide. Seguimos. Entonces, ahora sí viene la parte de siempre, ¿no? Empezamos con el while. La condición de siempre, ¿no? Que mientras el nodo auxiliar actual sea diferente del nulo, ¿sí? Hasta, perdón, que actual sea igual a actual punto siguiente. Perdón, punto get siguiente. Perfecto. Listo. Entonces, repito, la cáscara sigue siendo la misma. En eliminar datos sí hay un poquito más de condumio que en los otros. Necesitamos un nodo auxiliar más. Sin embargo, la lógica es la que estoy tratando de explicar en la pizarra, que ahí sigue. Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, empezamos. Sí, ¿cierto? De ley necesitamos empezar con un if y digo, sí, lo que está en el nodo actual, ¿sí? Que corresponde a la edad, ¿sí? Es igual a qué?
al dato eliminar, que es el que estoy ingresando por teclado, ¿sí? Porque repito, para eliminar mi registro, mi objeto, en este caso voy a utilizar la edad, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Sí, lo que tenga el nodo actual que corresponde a la edad es igual a lo que estoy ingresando en el método, ¿qué se supone que debe pasar? Que se elimina, ¿no es cierto? Sin embargo, hay dos cosas muy claras, como expliqué al momento de insertar. Yo puedo eliminar el primero y puedo eliminar cualquiera de los otros. Sin embargo, si yo elimino el primero es muy complicado porque tengo que, aparte de eliminar el primero, indicarle al segundo que se convierte en primero. Sin embargo, si yo elimino el tercero, ahí no hay problema. Lo único que hago es empatar las dos cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Dicho esto, ¿qué es lo que queda entonces? Digo, si mi nodo actual es igual a lo que está en mi primer nodo, ¿qué le digo? Que ahora mi primer nodo sea el siguiente, es decir, el segundo. Entonces digo, el primero punto get siguiente. Listo. Entonces, si el nodo que yo estoy queriendo eliminar coincide con mi primer nodo, es decir, con la cabecera de la lista, ¿qué hago? Les digo que ahora el primero sea el segundo. ¿Sí? Entonces, ese es el primer caso. Pero, si el nodo que quiero eliminar es el segundo, el tercero, el cuarto, lo que sea, le digo que el anterior, punto siguiente, sea igual a actual punto get siguiente. ¿Sí? Es decir, que al que está antes del tercero, es decir, el segundo, ahora le enlace con el que está después del tercero, es decir, con el cuarto. Y de esta manera la lista continúe con su armonía, es decir, que todos los elementos se enlacen. Sin embargo, voy a tener que decirle que cada vez mi nodo anterior se vaya actualizando con lo que tiene el nodo actual, de tal forma que no solamente recorre el nodo auxiliar, sino también va recorriendo el nodo anterior para luego poder hacer el empate cuando se elimine el nodo que quiera. Entonces, esa es la idea de este método, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Como usted ve, yo voy escribiendo el código y le voy explicando qué hace cada parte, cómo funciona, ¿sí? Entonces, mire, bastante parecido a lo que hicimos de ayer, sí. Sin embargo, repito, ahorita estamos trabajando con objetos. Entonces es un poquito más complicado, ¿sí? Pero bueno, entonces mire, de esta forma, yo estoy diciendo que, de acuerdo a la edad que yo ingrese en mi método, elimine el objeto. Sin embargo, estoy diciéndole también al método que si yo elimino un nodo, establezca el enlace entre el que estaba antes y el que está después, y de esa forma la lista siga enlazada, siga teniendo esa conexión que es propia de la lista simple. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, ¿cómo sé si funciona? Nuevamente, vengo a mi método main. Ahora voy a poner eliminar elemento y hago el llamado a mi método, que en este caso es de eliminar dato, y voy a eliminar el que tiene la edad de 15. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que haría el método? Va buscando de uno en uno hasta que encuentra este que está aquí y lo elimina. Es decir, lo quita. Y de esa manera mi lista queda ya no de 5 nodos, sino solamente de 4. Y el que tiene la edad de 14 se enlaza ahora con el 16. Ya no con el 15 porque ese está siendo eliminado. Veamos si es cierto. Nuevamente hacemos el llamado a la lista, mostrar lista. Y listo. Veamos qué es lo que sucede. Entonces, miren,
Eliminar elemento, tenemos a Daniela Cero que tiene 12, Luis Boada que tiene 13, Ana Cisneros que tiene 99, y miren, ya suma Jorge Estupiñán de 16. Si usted observa acá arriba, nosotros tenemos que después del nodo que tiene a Ana Cisneros, viene el nodo que tiene a Juan de Faz, y luego el que está con Jorge Estupiñán. Sin embargo, al nosotros ponerle que elimine el que tiene la edad de 14, mi nueva lista ya no tiene 5 objetos, sino únicamente 4, y desapareció obviamente Juan de Faz, que tenía 15 años. Y listo, automáticamente hemos eliminado uno de los nodos de la lista, pero si usted observa, sigue viendo ese enlace. Repito, no es como en los arreglos, que si usted borra la información de una posición, aquí debería salirme un espacio en blanco y luego el otro dato. Aquí no, usted ve que todo está continuo. Es por el enlace que tiene cada uno de los nodos de una lista. ¿De acuerdo? Entonces, mire, hemos vuelto a diagramar o a diseñar una lista simple con sus enlaces respectivos, pero a diferencia del día de ayer, el día de hoy hemos hecho una lista con objetos. Es decir, utilizando una entidad que en este caso se llamó persona y poniendo una persona tras otra con sus enlaces simples. ¿Preguntas hasta ahí, Emil? ¿Alguna duda, alguna cosa que no esté clara? No, profe, todo entendido. Sí. Sebastián, Profe, más bien una pregunta. dígame. Sí, aquí no tendría relevancia como decir, este dato está en el nodo 5 o 6 por lo que están como no en secuencia. Repíteme nuevamente la pregunta. Más bien hacia el número de nodo que es. Como por ejemplo en el hemos encontrado el elemento con la edad 13 en el nodo número 5, Ya. como numerarlos. Sí, o sea, sí sería relevante. Sin embargo, cuando vemos la teoría de listas simples enlazadas, nos dice la teoría que al momento de buscar el elemento, simplemente nos devuelva un mensaje o un grado de verdad, si se encontró o no se encontró. Porque generalmente cuando hablamos de listas simples, hablamos de datos que están puestos uno tras de otro. ¿Sí? Entonces, generalmente la noción de lista es de que yo busco el elemento que tenga el nombre Emil, por ejemplo. ¿Sí? Está el Emil. En realidad, en las listas, la posición como que no tiene tanto sentido. Pero si yo ya sé que Emil está en la lista, automáticamente utilizo el modificar. Y si a Emil tenía que cambiarle la edad, utilizo el modificar. Generalmente las listas no funcionan por posición, o sea, no nos interesa tanto saber en qué nodo está, sino más bien que ese enlace exista. Es por eso que no les he enseñado el método como que de especificar en qué nodo está, porque la teoría de listas simples nos dice que el buscar nos debe devolver simplemente un mensaje de que se encontró o no se encontró. No sé si quedó claro con esa respuesta, Emil. Sí, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿puede mostrar, por favor, un momento el método eliminar dato, por favor? Ya. ¿Dónde está? Aquí. Sí, gracias. Aquí, copiar. Ya, listo. No hay problema. Ya, entonces este es el eliminar, ¿no? Repito, el método de eliminar es como que un poquito más complicado porque no basta con que quite el elemento, sino también de definir el enlace, ¿no? Bueno, mientras el compañero termina de copiar, no se olviden, jóvenes, que este jueves tienen la primera lección, ¿sí? Van a ser 2 lecciones en una. La primera teórica respecto a lo poco que hemos visto de teoría, ¿sí? Van a ser unas 10 preguntas de opción múltiple, tendrán 10 minutos, creo que con que leas, respondas, no pasa nada más, y luego va un ejercicio,
el tema principal de la evaluación del día jueves es arreglos, ¿sí? Es decir, construir, definir, buscar, no eliminar, quitar la información, es decir, utilizar la mayoría de las operaciones básicas con arreglos. Yo crearé la prueba diciendo, creo un array esto, luego póngale esto, quítele esto, ordénele, bórrele, modifíquele, y usted de a poco tiene que ir cumpliendo todas las indicaciones de la evaluación. Al final me envías el código con la ejecución y listo, se acabó la evaluación. Pienso que esa prueba tendrá una duración de una media hora, exagerando, no creo que sea necesario más, y con eso tendrías la primera lección. Entonces, estar muy pendientes, revisar, ¿sí?, lo que se ha hecho. El día de hoy yo voy a subir los videos de la clase de ayer y de hoy, y de las diapositivas también, para que no haya ningún pretexto, ¿no?, de que no ha habido el material ni nada. ¿De acuerdo? Entonces, estudie, ¿sí? Tratemos de que la primera lección no nos vaya mal, sino tratar de que todo salga bien, todo en beneficio de usted mismo, ¿no? Independientemente de las calificaciones, lo importante es que usted logre comprender y hacer lo que uno le dice, porque cuando usted trabaja ya no le ponen notas, simplemente usted tiene que reaccionar a lo que le piden. Entonces, ese es el objetivo. En la universidad usted obviamente lo hace por la calificación, porque si no sacas una buena calificación te quedas a supletorio o pierdes esta materia. Pero siempre usted tenga en su mente que debemos aprender no por una calificación, porque repito, ya cuando seas un profesional, tu jefe te dice haz esto, donde él no te va a estar calificando, sino tú tienes que responder. Entonces ese es el objetivo. Dime, Emil. Ya, para la prueba teórica nos dijo que nos iba a dar 10 minutos. Sí, porque somos... Sí, más bien quería ver si es que nos podía dar 1 o 2 minutos más por temas de conexión que suele no cargar, por Ya. favor. Bueno, o sea, 10 minutos es un decir, ¿no? Pero más de 15 no les debe dar. O sea, sí hay ese intervalo, pero 15 minutos queremos. 10 preguntas, 15 minutos, pienso que es tiempo suficiente para que usted lea la pregunta y responda. Nada más. Bueno, listo, jóvenes. Entonces, ha sido un gusto verles del día de hoy. Espero que esté quedando todo claro. En realidad estoy tratando de hacer todo bastante comidito para que usted entienda todo cómo funciona esto de las listas y en general los temas que vienen a continuación. Entonces, bueno, nos veríamos el día jueves. Estudie, por favor, registre su asistencia y puede retirarse. Muchísimas gracias. Que tenga una buena tarde y nos veríamos el jueves. Gracias, jóvenes. Que pasen muy bien. Una buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.